Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo amanecen? Un saludito acá desde mi casa, saludándoles, deseándoles que estén muy bien todos los miembros de su familia y pues esperando que todo esto acabe, chicos. En realidad los extraño muchísimo, quiero volver a verlos pronto, extraño ver sus caritas mucho. Un abracito. Bueno, ¿de qué se trata esto? Esto es una presentación en Prezi que diseñé para explicarles el tema del universo y para ahondar, digamos, en el tema de la Tierra, que era lo que también estábamos trabajando. Entonces hablamos de que tenemos varias teorías sobre el origen del universo, ¿cierto? Hablamos de que unas teorías plantean el origen desde lo divino y otras desde la ciencia. Esta, por ejemplo, que es la teoría del Big Bang, plantea el origen del universo desde la Tierra, desde la ciencia, perdón. Entonces hablamos de que esa ciencia, ¿sí?, la cual trata de explicar todo a través de hechos que sean verificables, es decir, experimentar y poder decir esto es así porque lo pude comprobar y porque tengo pruebas para decir que esto es de esta manera u otra, pero en síntesis todos son teorías. Entonces decimos que el universo tuvo su origen, de acuerdo a la teoría de la ciencia, en la explosión de un haz de energía, ¿sí?, teoría la cual llamamos el Big Bang. Entonces, según esta teoría, el universo se originó por la explosión de un haz de energía, ¿sí?, un mínimo haz de energía que se encontraba sin saber de dónde ni por qué, porque eso nadie lo puede saber, y de pronto explotó, produciendo, digamos, una cantidad de elementos que quedaron sobre el espacio, ¿sí?, y que en una serie de procesos por sí solos fueron constituyendo el universo, las galaxias, las constelaciones, los planetas, el Sol, la Luna, hasta nuestro planeta Tierra. Digamos que eso del universo ya lo habíamos trabajado. Entonces decimos que entramos a hablar de la Tierra. Entonces decimos, el origen de la Tierra. La Tierra tiene aproximadamente 4.650 millones de años. Según estudios científicos, en sus orígenes la Tierra era extremadamente caliente y circulaba por el espacio sin ninguna dirección. Entonces recuerdan que hablamos de que todos esos elementos en esa explosión que se originó quedaron suspendidos en el aire, ¿sí? Más llamado aire porque digamos quedaron suspendidos allá en ese universo, ¿cierto? Que todavía no era el universo tampoco, y giraba esa Tierra, giraba, digamos, de manera descontrolada, ¿cierto? Con mucha velocidad, ¿cierto? Una bola incandescente, incandescente hace referencia a calor, ¿no? Entonces, ella se encontraba girando ahí sin ningún tipo digamos, de quien la detuviera, hasta que llega a la Tierra y se choca con ella, ¿cierto? Cuando la Luna se choca con la Tierra, le reduce la velocidad en la que venía girando la Tierra, ¿cierto? Y decimos que ahí empieza, digamos, como tal el proceso de la formación de nuestra Tierra como la conocemos hoy, pero para poder hablar de la Tierra como la conocemos hoy, hablamos de que existen unas eras geológicas, que es lo que les estoy señalando acá. Esas eras geológicas, ¿sí?, hablan de un tiempo, y geológicas hace referencia a la formación de la corteza terrestre, ¿sí? Entonces hablamos de que a lo largo de millones de años la Tierra ha sufrido cambios en las propiedades de sus componentes. Cambios en las propiedades de sus componentes. ¿Qué quiere decir las propiedades? Lo que hacen esos componentes, y los componentes son como los elementos que constituyen esa Tierra, en sus formas y en las formas de la vida y especies. Es decir, se han producido cambios en cuanto a las especies que han habitado la Tierra, como en las formas de esa Tierra como tal. Los científicos han clasificado unos largos periodos de tiempo que agrupan una serie de características geológicas y biológicas denominadas eras geológicas. Entonces, ¿qué es eso de geológicas? ¿A qué hace referencia ese término, profe? Habla del origen, ¿cierto? Y de los cambios que se han producido en la conformación de la Tierra como tal, ¿cierto? Cambios de tipo biológico, es decir, de la vida como tal y de las características de esas especies que componen la vida, y geológicas en lo que tiene que ver con la forma, ¿cierto?, que nosotros conocemos como
el relieve. Entonces vamos a ver cuáles son esas eras geológicas. Tenemos cómo se formó la Tierra que hoy conocemos, las eras geológicas, la arcaica. Entonces digamos que esta va a ser la primera, ¿sí? La primigenia, ¿sí? Es el periodo más largo y menos conocido y se solidifica la corteza terrestre, surgen volcanes, montañas y campos de lava. Entonces, esta era geológica llamada la arcaica es lo que estamos observando en la imagen, ¿cierto? Que es donde se empiezan a conformar las principales formas de relieve que nosotros conocemos, como son los volcanes y las montañas. Eso sobre la corteza terrestre. Recuerden ustedes que la corteza terrestre hace referencia a esa capa de la Tierra, ¿cierto? Donde, sobre la que estamos nosotros y sobre la que en principio, en la era arcaica de la que estamos hablando, se formaron las primeras formas de relieve. ¿Listo? Muy bien. Hablamos de la siguiente era. Esta era la paleozoica, ¿cierto? O el paleozoico. Esta era presenta grandes movimientos tectónicos y actividad volcánica. Al principio solo había seres acuáticos, luego surgen animales y plantas terrestres. Nosotros habíamos visto un video, quiero que hagan memoria de ese videito, donde nos explicaba y nos decía que en la vida de nosotros surgía del agua, ¿sí? Que por eso nosotros, del 100% de nosotros estamos compuestos el 70% por agua, ¿verdad? Entonces, digamos que esta era de la paleozoica se caracteriza porque es cuando surgen las primeras especies acuáticas, ¿no? Nos habla también de que hay unos movimientos tectónicos, ya les voy a explicar qué es una placa tectónica. Hay actividad volcánica, ¿cierto? Y digamos que esa imagen que ustedes observan hoy son como los primeros animales, digamos, que están acuáticos, que se encuentran dentro del agua, pero fuera de ella no hay ningún tipo de vida todavía, ¿cierto? Recuerden que el primer mamífero que va a salir del agua, según esa teoría, es nuestro tatarabuelo, ¿cierto? Como quien dice, nuestro primigenio que dio origen, según la teoría de Charles Darwin, a la evolución del Homo sapiens, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver ahí, el paleozoico se identifica entonces, ¿por qué? Seres acuáticos, la vida totalmente resumida al agua, ¿no? Entonces recuerden, plantas, surgen las primeras plantas terrestres, es decir, fuera sí hay unas plantas terrestres, pero en el agua no hay, en la tierra todavía no hay como tal ningún ser viviente. Entonces hablamos de la siguiente era al paleozoico, que va a ser el mesozoico. En el mesozoico se conforman los continentes actuales. En esta era los dinosaurios, los mamíferos y los insectos fueron los protagonistas de la película, ¿cierto? Ellos dominaron el mundo, la Tierra para ese entonces, para el Mesozoico. Fueron los que estuvieron allí, ¿sí? Digamos, quiero que recuerden esa película de la Era del Hielo, que digamos es la 3, creo que es la que muestra la vida de los dinosaurios bajo, que había como otro mundo bajo la tierra, ¿no? De la era del hielo, y que trata de mostrar también esa parte, ¿no? Aquí, entonces ellos, estos señores dinosaurios, son los que van a vivir en la tierra durante el Mesozoico. ¿Qué va a pasar también? Durante el Mesozoico se van a conformar los continentes actuales. ¿Cómo? Ya vamos para allá. Entonces decimos la era del hielo, que esa es la que llamamos como la Cenozoica. La Tierra sufre los más grandes cambios. Se produce el enfriamiento global de la Tierra, los continentes y océanos comienzan a adoptar su forma actual. Estamos hablando de temperatura, ¿no? Entonces aquí decimos que empiezan los animales a tener que adaptarse a las condiciones de frío que está viviendo la Tierra en ese entonces, y muchas de las especies también van a desaparecer debido precisamente a las condiciones del clima que presenta la Tierra, ya que ella se está enfriando, ¿sí? Entonces era una era del hielo, todo congelado, y cuando se empieza a descongelar la Tierra, pues obviamente que ese hielo se va a convertir en agua, y eso va a hacer también que se empiecen a formar los continentes como nosotros los conocemos hoy, pues porque esa masa, esa corteza de tierra estaba toda cubierta por hielo, pero digamos que se creaban puentes de hielo entre las conexiones de tierra. Cuando ese hielo se derrite, pues eso se va a volver agua y va a quedar separando los pedazos de tierra, las cortezas de tierra, y eso es lo que, digamos, va a dar la formación de nuestros continentes. Seguimos. La era actual,
¿sí? Que la que conocemos como la era cuaternaria, ¿cierto? Aquí se las estoy señalando. Esa era cuaternaria es cuando decimos que aparece el ser humano como tal, aunque aquí en esta parte ellos ya cazaban a estos animales, a los mamuts y demás, en grupo, porque el tamaño de los animales era mucho mayor de los que hoy conocemos. Ellos ya cazaban este tipo de animales, pero en la cuaternaria digamos que ya se van a empezar a conformar como tal, como unos... a vivir en comunidad, ¿sí? A agruparse, a tener la noción de familia y demás. Entonces observen en la imagen, ¿no? Se vestían con las pieles de los animales, pues para poder soportar las condiciones climáticas, y ustedes pueden observar ahí, ya habían descubierto el fuego y pues su principal dieta era la carnecita porque no había más, y algunas de las, si estaba todo congelado, pues no había tampoco mucha vegetación para alimentarse de algunos frutos, pero ya con el descongelamiento de la tierra, ¿sí? El derretimiento de los hielos, la corteza terrestre empieza a ser más fértil y empieza a generarles un alimento ya diferente al que ellos consumían antes. Entonces el periodo que conocemos como la prehistoria. Recuerdan que vimos en principios del Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens sapiens, finalmente, que es lo que se supone según la teoría que somos nosotros actualmente. Entonces digamos que la prehistoria se encuentra en esta parte en esta era. ¿Listo? La Pangea, ahora sí, miremos a ver a lo que vamos, la Tierra. Decimos que la deriva continental en el año 1912 el alemán Alfred Werner formuló la teoría de la deriva continental, la cual planteaba que los continentes estuvieron unidos hace mucho tiempo, 200 millones de años. Es un supercontinente llamado Pangea, y el resto del planeta estaba cubierto por un solo océano llamado Pantalasa. Entonces, si ustedes observan acá, ¿sí? En esta que estoy señalando, esta imagen, vemos que todos los continentes están juntos ahí. A esos continentes juntos ahí es lo que llamamos la Pangea, ¿verdad? Que es una teoría que planteó este señor alemán, Alfred Werner. Entonces, digamos, ¿por qué dice el tipo esto? Uno de los argumentos que tiene él para sostener esta teoría es que la forma de los continentes, si se volviesen a unir, digamos que encajan, ¿no? Como si hubiesen estado juntos tiempo atrás. Entonces ese es como uno de los mayores argumentos que él sostiene para decir de que la Tierra estuvo de esta manera hace 200 millones de años. Entonces veamos acá. Entonces miren acá la primera imagen, luego cómo se empiezan a separar acá. Acá siguen con su proceso de separación, pero también, digamos, como acomodándose a la imagen que hoy tenemos del mundo, de la Tierra, que es esta. Entonces ya sabemos que nosotros contamos con 6 continentes, que son en su orden: de occidente a oriente, América, el continente euroasiático, África, la Antártida y Oceanía. Entonces, acuérdense que en cuanto al continente euroasiático, decimos que ahí son 2 continentes, políticamente están divididos en 2 continentes, Europa y Asia. Políticamente, ¿qué quiere decir? Ellos se quisieron dividir así políticamente porque sus culturas son muy distintas y demás, pero geográficamente es un solo continente. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición para que sea un continente que esté totalmente rodeado por agua? Europa y Asia no cumplen esa condición porque ellos están pegaditos, ¿cierto? Pero políticamente ellos quisieron dividirse y Europa decir, yo soy pequeñito, pero soy un continente y tengo una cultura muy distinta de los asiáticos, entonces a mí me inquieto y yo soy un continente, ¿cierto? Tenemos la Antártida totalmente congelada al sur de la Tierra, y pues a Oceanía, que es un continente isleño, ¿no? Totalmente rodeado por agua, ¿sí? Que se encuentra en la parte oriental, suroriental de nuestra Tierra. Entonces, ¿qué decimos? Nuestros continentes. La Pangea poco a poco se dividió en 2, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Los 2 fragmentos volvieron a dividirse hasta que se formaron 7 grandes masas continentales que siguieron desplazándose hasta tener la configuración que actualmente se conoce. Lo mismo que les acabé de explicar, ¿listo?
Ahora, ¿y eso como por qué? Bueno, hablemos por qué. Hablemos de las placas tectónicas. Entonces, tectónica de placas. La tectónica de placas, la cual explicó que la superficie terrestre no es continua como la cáscara de un huevo, sino que está dividida en varias placas que se desplazan debido al movimiento del manto. Entonces decimos que la cáscara de un huevo, ¿cómo es? Pues es completica, ¿no? Continua hace referencia a que no está, digamos, separada en ninguna parte, ¿no? Mientras que las placas tectónicas sí tienen una división, ¿no? Entonces miremos qué placas tectónicas tenemos en el mundo. Entonces, así, nosotros, por ejemplo, Colombia, que está acá en Sudamérica, donde les estoy señalando, tiene la placa de Nazca. Nosotros estamos entre la placa de Nazca y la placa suramericana, ¿verdad? Esas son las dos placas que nos corresponden a nosotros. Aquí, la parte de Asia y Europa se encuentran en la placa euroasiática, la placa africana y la placa indoaustraliana, que es la que se encuentra en el continente de Oceanía, la placa norteamericana. Nosotros tenemos un gran inconveniente y por eso es que hemos tenido tantos sismos y terremotos y demás en esta parte del mundo. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos entre dos placas tectónicas sobre la franja que une esas dos placas, ¿sí? Y como esas placas tectónicas funcionan como las piezas de un rompecabezas, digamos, es como si ustedes armen un rompecabezas y coloquen cosas o algún objeto encima de ese rompecabezas. ¿Qué va a suceder si esas piezas de rompecabezas se mueven? Pues, ¿qué va a pasar? Piensen ustedes, hagan el experimento que van a pasar con los objetos que están sobre ese rompecabezas, ¿sí? Es lo mismo que pasa acá, ¿cierto? Si estas dos plaquitas se sobreponen, hay dos movimientos que tienen esas placas tectónicas, uno es de subducción y el otro es de separación, ¿cierto? Entonces, si una se coloca sobre la otra, grave. Si se separan, grave. Si se chocan un poquito, grave. Ellas están en constante movimiento porque ellas, ¿sí? Miren acá esta gráfica de las capas de la Tierra, ¿sí? Ese manto, ¿sí? No es sólido, ese manto también tiene una parte líquida, que es esa lava ardiente de la que se compone el centro de la Tierra, que yo ya les había hablado, que el centro de la Tierra está compuesto por los elementos más pesados, que durante la formación de la Tierra se fueron para el centro de la Tierra y son los que producen un campo gravitacional que protege la Tierra y que además es lo que nos da la gravedad, que es lo que nos permite permanecer de pie, ¿cierto? Ese campo gravitacional es como un imán, funciona como un imán que ala todas las partículas que se encuentran sobre la Tierra. Entonces digamos que ese manto, ¿sí? Esa corteza terrestre, ¿sí? Ahí están esas piezas de rompecabezas a donde les estoy señalando, ¿cierto? Si ellas se mueven, pues es lo que se produce lo que llamamos la sísmica. Los sismos son movimientos de tierra que se producen cuando en el interior de la Tierra, donde existen fracturas o fallas de cierto volumen, explosiones. Eso es lo que llamamos la tectónica. Entonces miren acá, corteza terrestre, la siguiente placa, que es donde están la siguiente capa de la Tierra, que es donde están las placas tectónicas. Ahí es donde se producen esos movimientos y eso es lo que finalmente genera los sismos, terremotos, tsunamis y demás. Entonces miren, observen acá, por ejemplo, la erupción de los volcanes también tiene que ver con esto. Entonces vamos a volvernos rápidamente. Tectónica de placas, ¿sí? Las placas que tenemos, mírenlas ustedes, analícenlas. La sísmica, por qué se produce, las capas de la Tierra, nuestros continentes, cómo se formaron, ¿cierto? Importante. Ya sabemos que la Pangea y las eras de la formación de la Tierra. Entonces, eso era lo que quería compartirles. Este tema solamente para que miren la explicación y voy a crear un foro en la siguiente clase para que ustedes puedan ahí dejar sus dudas o inquietudes acerca de esa explicación. ¿Listo? Un abracito, se les quiere mucho, su profesora Laura.